Escribe Marco Cileri, el Perú asume la presidencia de la Alianza del Pacífico mientras que en Bruselas el Grupo de Lima volverá a chocar con el ALBA. Corre bala en Nicaragua, Maduro se enquista en Venezuela, Trump realiza una gira a la OTAN y Londres con el tacto de un elefante en una cristalería. Hasta Gran Bretaña, envuelta en una trifulca interna por el Brexit, ha perdido la flema. En la próxima quincena 2 eventos marcarán la hora. El 16 y 17 de julio, la cumbre de cancilleres de la CELAC, Unión Europea, CELAC-UE, en Bruselas, y el 23 y 24 de julio, la cumbre de jefes de Estado de la expectante Alianza del Pacífico. El Perú asumirá la presidencia de la Alianza por un año en México. En su barroco despacho en Torre Tagle, el ministro de Relaciones Exteriores, Néstor Popolitio, analizó el volátil escenario internacional. La Alianza del Pacífico es el mecanismo de integración de mayor proyección, totalmente. ¿Cuáles son sus expectativas sobre la cumbre de jefes de Estado de la Alianza del Pacífico en Puerto Vallarta? Hay varias novedades. Una, es el encuentro de los presidentes del Mercosur con los de la Alianza del Pacífico en términos de la convergencia. Lo otro, es que Ecuador ha solicitado integrar la Alianza del Pacífico. Es la primera vez que Ecuador, al cual habíamos invitado desde el principio de la Alianza del Pacífico, muestra interés de ser parte de la alianza, en el contexto del nuevo régimen del presidente Lenín Moreno. Ecuador se desmarca de la órbita chavista. En todo caso es importante que un país miembro del ALBA pida ser parte de la Alianza del Pacífico. El quinto jinete de la alianza, no, Ecuador todavía no ha definido en qué modalidad va a participar. Pero es importante que haya mostrado ese interés. El Perú asume la presidencia de la Alianza del Pacífico por un año. ¿Cuáles son las prioridades? El proceso de negociación con los 4 países que están queriendo la categoría de Estado asociado, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur. La negociación continúa y la presidencia peruana va a consolidar y concluir el proceso. La alianza tiene 7 años, es una iniciativa peruana que se lanza en el 2011, y se ha avanzado en todos los rubros. Se ha ampliado el número de observadores de la Alianza del Pacífico, de 52 a 55, lo que significa que existe un real interés sobre un proceso de integración profunda. Venezuela. En Bruselas el año pasado se frustró la cumbre de cancilleres CELAC-UE debido a las discrepancias con respecto a Venezuela. ¿Qué espera de la cumbre en Bruselas el próximo lunes? Definitivamente hay posturas que van a venir del ALBA que no son las que nosotros compartimos. Hay una excesiva ideologización del CELAC que es lo que se trata de dejar de lado para que se piense en sentidos de integración, y, sin embargo, se realiza. La Unión Europea nos estaba pidiendo que de todas maneras la realicemos. Permite manejar los aspectos de cooperación entre los países de la UE, enfatizar el multilateralismo y cómo cooperamos en la visión de seguir ampliando el libre comercio, de buscar el desarrollo sustentable, de luchar contra la pobreza y el cambio climático en el marco de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Algo ha cambiado con respecto a Venezuela en un año. No hay mucha variación en términos de lo que significa el escenario de los países que generan el problema. En Bruselas, si no se logra una declaración en el contexto de la declaración de CELAC-UE, nosotros promoveremos que haya un pronunciamiento de los países del Grupo de Lima paralelo en el contexto de la UE. Porque eso no lo vamos a dejar. La defensa y la promoción de la democracia en la región es una política de Estado del Perú.
La presión que se ejerce a nivel internacional va a ayudar al esfuerzo del pueblo venezolano para buscar la recuperación de la democracia. Se contemplan más sanciones, últimamente, tanto en el contexto de la OEA, con un informe de un grupo de expertos de derechos humanos, y que lo ha tomado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre violaciones de derechos humanos graves cometidas en Venezuela. Inclusive se habla de crímenes extrajudiciales, y el pronunciamiento del Alto Comisionado de Naciones Unidas que reafirma la violación de derechos humanos de manera sistemática en Venezuela, son elementos que nos permiten consultar entre los países del Grupo de Lima que la Corte Penal Internacional inicie un proceso de investigación para enjuiciar a toda la cúpula venezolana. Son procesos largos pero hay que empezarlos, lo que significa también una presión política directa al régimen venezolano. Nicaragua y Bolivia. La condena a Venezuela es clara. ¿Cuál es la posición frente a Nicaragua? Nosotros tenemos una postura de condena al uso de la violencia en Nicaragua muy definida y hemos pedido que se instaure un diálogo, pero un diálogo con credibilidad, que apunte a que la sociedad nicaragüense en su conjunto busque la salida democrática a lo que está ocurriendo. Esa salida democrática no excluye un adelanto de las elecciones, que hemos visto que el régimen del presidente Ortega no está considerando todavía viable, pero vamos a seguir insistiendo en que ese diálogo debe tener resultados concretos. A pesar de perder el referéndum, Evo Morales en Bolivia pretende reelegirse. ¿Cuál es la postura del Perú frente a ese proceso antidemocrático? Prefiero no pronunciarme por algo que todavía no ha sucedido de manera concreta con respecto de este nuevo mandato, pero en la otra vertiente, la vertiente bilateral, estamos trabajando de manera muy fluida con Bolivia. Vamos a tener el gabinete binacional con Bolivia en Cobija el 3 de septiembre y estaremos con el presidente Martín Vizcarra y el gabinete. Eso es positivo. Lo otro, no quisiera especular ahora. Definiendo a Trump, ¿cómo define la política exterior de Trump? Buscar una clasificación de la política americana no es fácil. Tiene un comportamiento producto de sus intereses con respecto a temas de seguridad, defensa y comerciales muy focalizados con aquellos países con los cuales tiene esos intereses que definitivamente le afectan. Estamos hablando en una postura que no es dirigida a América Latina y el Caribe, salvo el caso de la negociación del NAFTA, que es otra cosa. En los aspectos de seguridad hemos visto las posturas que tiene con respecto a buscar la desnuclearización de la península coreana. Estos encuentros que antes eran impensados y que tiene definitivamente un objetivo que es positivo a todas luces para la península coreana y para la paz y seguridad internacionales. Aunque haya resentido la relación de EU con la UE y la OTAN, yo no creo que esté en peligro la relación entre EU y la UE, y lo vamos a ver con la participación del presidente Trump en la OTAN donde explique cuáles son sus objetivos. Creo que en eso sí se pueda llegar a un punto de común acuerdo. ¿Hasta qué punto el unilateralismo de EU y la guerra comercial está alterando el tablero internacional? Ante estas posturas que tienen el proteccionismo como su sustento, nosotros reafirmamos nuestras posturas de principio: aperturas de mercados, libre comercio, apoyar a la Organización Mundial del Comercio, OMS, y fortalecer el multilateralismo. Las exportaciones de acero del Perú también han sido perjudicadas. Hemos hecho una gestión muy directa al más alto nivel con el presidente Trump, pidiendo que el Perú también sea un país que tenga las excepciones que se ha dado a otros países.
En cuanto a la política migratoria de EU, cuando se presentó el caso de la separación de los niños de sus padres en la frontera, nosotros no aceptamos ese tipo de política migratoria, la rechazamos porque consideramos que es inhumana. Además, alentamos que haya una postura que sea mucha más inclusiva y un tratamiento acorde con el respeto de los derechos humanos en la frontera. Hemos saludado después el cambio de decisión política al interior del gobierno americano y ya están en un proceso de cumplimiento en la administración Trump. Nuevos actores. El nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está comprometido con la Alianza del Pacífico, y el presidente electo de Colombia, Iván Duque, se mencionó la semana pasada que el presidente Peña Nieto había invitado al presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, a la cumbre de la Alianza del Pacífico en Puerto Vallarta y salió un tuit de AMLO diciendo que aceptaba ir. Eso es una postura muy positiva. Creo que lo que se ha avanzado, y la afinidad de intereses que tenemos los países de la alianza es tanta, que no la veo comprometida. En el caso de Colombia no tengo la menor duda de que va a continuar fortaleciéndose la Alianza del Pacífico. ¿Cómo interpreta el interés mundial en la Alianza del Pacífico? Significa que los países en el mundo apuestan a que la apertura de mercados y la liberalización son importantes para insertarse en el mercado global y estar vinculados a cadenas de valor. Loading.